La derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿Ok? Eso es la derivada. Entonces, ¿a qué sería? Si tengo esta curva, fíjense, esta curva, vamos a señalarla. Esta sería la curva, ¿no? Que obviamente la voy a denotar como f de x, ¿no? Es una curva. Entonces, ¿qué va a ser la derivada? No es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, vamos a este lado. Ahora, y la derivada no es otra cosa que un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Okay? Ahora, si es límite, obviamente, por los conceptos que tenemos del anterior tema, se acercan tanto por izquierda como por derecha. ¿Se acuerdan, no? Y para que exista el límite, y esa era una pregunta de examen, para que exista el límite, obviamente los límites laterales tienen que ser iguales, ¿no? Esa era una pregunta bien básica del examen. Entonces, si se dan cuenta aquí, justamente está a intervalos, ¿no? Y se va a acercar hacia un punto, tanto por izquierda como por derecha, y a este punto que es donde choca, es la pendiente de la recta tangente a esta curva. ¿Ok? Y obviamente por el eje de las Y se va a acercar por arriba, por abajo. Por ese motivo se dice que es el límite. Es el límite la derivada. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algo que ya hicimos la anterior clase, pero vamos a repetirlo. Me piden hallar la derivada, y vamos a ir bien directo. Hallar la derivada. Hallar la derivada de f de x igual a, qué sé yo, les voy a colocar x al cuadrado más x más 2. ¿Ok? Ahora, pero les pido por definición, no por tablas, porque por tablas es mucho más sencilla. Por definición. ¿Y qué es por definición? Es hallar la derivada mediante el límite. Que si se acuerdan y se van a dar cuenta enseguidita, ya hemos hecho esto. Por eso ya tendrían que solo acordarse un poquito de lo que hemos hecho la última clase antes del examen. Listo. Hemos hecho ejercicios a modo de repasar límites, ¿se acuerdan? Y no han hecho otra cosa que derivar ya. Ya hemos derivado. Por definición todavía, ni siquiera por tablas, que es mucho más fácil. Entonces, por definición ya hemos derivado. Ahora, ¿a qué será igual la derivada entonces? Se denota generalmente como f' de x. Esta f' es lo que me indica que es la derivada, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Eso se acuerdan, ¿no? En vez donde veo x, reemplazo x más h. Entonces voy a tener en la función x más h elevado al cuadrado más x más h más 2 y esto menos f de x, ¿no? ¿Qué es esto? Menos f de x, que es la función en este caso, y siempre teniendo cuidado con este signo negativo, x al cuadrado más x más 2 entre h. Ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos. Si evaluamos, es fija que nos va a dar 0 sobre 0. Evaluando nos va a dar 0 sobre 0. Y eso es indeterminación, ¿no? Eso sería una indeterminación. Y cuando tenemos ese tipo de indeterminaciones, obviamente, ¿qué hacemos? Levantamos la indeterminación, ¿no? Levantamos la indeterminación. ¿Y cómo levantamos la indeterminación? Desarrollando primero, ¿no? ¿Esto qué va a ser igual entonces? Al límite, cuando h tiende a 0, de, desarrollando el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado más x más h, ahí no hay problema con el signo, más 2, y aquí tengo que tener cuidado con el signo,
menos x al cuadrado menos x y menos 2. ¿Y qué hacemos ahora? Directamente reducción de términos semejantes, ¿no? ¿Y cuál se va con cuál? X al cuadrado con x al cuadrado, x con x, 2 con 2. ¿Y qué me quedaría? Me queda el límite. Ojo, todavía no estoy evaluando, ¿no? No se olviden, es un límite. Cuando h tiende a 0, de 2xh más h al cuadrado más h, el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De qué? Aquí puedo factorizar h, ¿no? En el numerador. Y voy a tener h 2x más h más 1 entre h. Estoy factorizando en el numerador h. Aquí me va a quedar 1, aquí una h y aquí 2x. Y h con h se va. ¿Y qué me va a quedar? El límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 1. No tengo nada más que hacer, ¿no? Y evalúo. Evaluando me va a salir que es h nomás vale 0. No puedo reemplazar aquí porque no hay h. Entonces me quedaría solo 2x más 1. Entonces, la derivada de esta función, y voy a colocárselos aquí por favor por el espacio, la derivada no es otra cosa que 2x más 1. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, eso es la derivada. Pero fíjense, esto estamos haciendo por definición, o sea, aplicando lo que es límites. Ahora, en la siguiente página vamos a hacer por tablas. ¿Ok? Vamos a hacer por tablas. El mismo ejercicio. Aquí me anoto el mismo ejercicio. Es, si mal no recuerdo, es x al cuadrado más x más 1, creo. X al cuadrado más x más 2. Gracias. Eso, tienen que participar harto para tener más puntaje en la parte de práctica. Más 2. Ahora vamos a aplicar aquí tablas. Derivada de funciones elementales. ¿Y por qué estoy sacando esto? Para poderles explicar y entender, que ustedes puedan entender cómo manejar esta tablita, ¿ok? Aquí me dice f y es igual a k, que es la función, y su derivada. Aquí tengo la función y su derivada también. ¿Ok? Veamos entonces. Entendamos el primero. Lo primero que tenemos que entender que y es lo mismo que escribir f de x. ¿Se acuerdan? También era pregunta de examen, si mal no recuerdo. Entonces, mi ejemplo que estamos colocando acá arriba, también puedo escribir de la siguiente forma. Y es igual a x al cuadrado más x más 2. ¿Ok? Entonces tengo eso. Y me dice, vamos un poquito más abajo, espero que esté por acá. Creo que no hay, pero les explico enseguidita. No está, ya, pero les explico. Hay una propiedad en derivadas que es bien importante y me dice lo siguiente. Aquí les coloco, ¿ok? Si tengo una función, que voy a utilizar las mismas 10 que están aquí, que sabemos que es igual a f de x. Si tengo una función que es, como en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado más x más 2, la derivada, que se simboliza así, es igual a la suma de las derivadas. O sea, en suma y en resta, la derivada
de la suma de términos, en este caso pueden ser también funciones, porque puedo anotarles así, puede ser así puede ser de la siguiente forma la función. Va a ser igual a g de x más h de x más, qué sé yo, s de x. Es una suma de funciones, ¿se dan cuenta? ¿Por qué voy a dejarlo así con funciones? Me explico, para que me entiendan. Porque ustedes me dirán, pero ahí solamente tiene términos, ¿por qué me está poniendo funciones? Ojo, porque un ejemplo puede ser de la siguiente forma. Les doy una función y que diga seno de x más logaritmo natural de x más x al cuadrado. Si se dan cuenta son distintos tipos de funciones, no son solo términos. Aquí es una función trigonométrica. Aquí es función logaritmo. Y aquí recién es función algebraica. ¿Se dan cuenta? Por eso en libros van a encontrar mucho esto. ¿Ok? Ahora, ¿a qué es igual la derivada de la suma o resta de funciones? Ojo, o resta de funciones. Es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función más la derivada de la tercera función. Entonces, puedo derivar independientemente y obviamente mantener la operación. Entonces, eso voy a hacer aquí. ¿Ok? Aplicando esta propiedad, voy a decir que la derivada entonces del ejercicio que me dieron va a ser igual a la derivada de esto más la derivada de esto más la derivada de esto. ¿Ok? Obviamente esto estamos haciéndolo paso a paso. Ya ustedes una vez que vean suma ya directamente lo van a hacer y van a poder aplicar las tablas. ¿Ok? Ahora vamos a derivar. Derivada de x al cuadrado. Entonces busco eso. Y si se dan cuenta, más bien acá ya puedo trazar mucho aquí. Por eso me gustó esto hacer. Voy a aplicar esto. ¿Se nota o no se nota? Por favor, así agrando siquiera un poquito más. ¿Se nota o no se nota? Se nota, Liz. ¿Se Se nota? nota para mí. Ok, Sí, sí, para mí se nota. gracias. Me dice y, si y es igual x a la n, o sea, te dice eso. Se los voy a escribir para los que tal vez no leen. Si tienes una función que es una variable elevado a un valor, su derivada, te dice, su derivada va a ser, bajas el valor del exponente, anotas la variable y restas 1 al exponente. Eso te dice. Su derivada es así directa. Entonces, ¿puedo aplicar aquí? Sí, porque es una variable elevado a un valor. Entonces, ¿puedo aplicar directamente esta tabla? Sí. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo, no tengo que aplicar logaritmos. Entonces, la derivada, ya en el ejemplo, voy a tener bajo el 2, x anoto, como dice aquí, y se bajó el exponente en 1. 2 menos 1, 1. ¿No? Vamos a anotar aquí para que se vea. 2 menos 1, más. Ahora, de x, ¿no? De x, ¿puedo aplicar lo mismo? Sí, pero hay en tablas también, por lo visto no está acá, en tablas también que la derivada de x solamente es 1. Pero veamos, ¿puedo aplicar esto? Sí. Entonces, ¿qué exponente tiene acá? Acá voy a colocar con paréntesis para que no se piense que esto es un 1, sino esto es un apóstrofe, ¿ok? No es 1, es un apóstrofe. Entonces, pero el exponente de esta x es 1, bajo el 1. Voy a tratar de hacerlo como 1 siempre. 1, x y 1 menos 1, aplicando esta propiedad de la tabla. 1 menos 1. Y la derivada de 2. Y no se olviden que 2 es una constante. Y esa constante está acá.
Entonces aquí en la tabla me dice, si y es igual a k, y fíjense, eso es lo de malo en algunas tablas, y peor si bajamos de internet como en este caso, no me dicen que es k, no me dicen que es x. Deberían acá colocar sea k una constante, así para que al estudiar esta tablita podamos entender, constante, x, y variables, o sea, para que podamos entender. Y también fíjense aquí hay f, hay t, hay varias cosas, y f de t o f de x funciones. Entonces ahí ya podríamos entender y darnos cuenta a qué se refiere, ¿no? Entonces veamos. Me dice, si tu función es una constante, su derivada es directamente 0. Entonces podemos aplicar eso. Y aquí voy a colocar más la derivada de 2, que es una constante, 0. Realizamos operaciones. ¿Y qué voy a tener? 2x. 2 menos 1, 1. Sabemos que no es necesario anotar. No es que no se anote, no es necesario anotar. Más x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Gracias. Cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto me da? Cualquier cosa elevado a 0 me da 1. 1 por 1. 1. Gracias. Y listo. 0 ya no anoto, ¿no? Porque es el neutro de la suma. Y listo, ya allí. ¿Ok? Ahora veamos si realmente es lo que saqué por definición. La derivada me dice que es 2x más 1. Veamos si por definición hemos sacado eso también aplicando límites, efectivamente, ¿no? Esta tabla, ¿qué me quiere decir? Si tengo, vayamos repasando la tabla. Si tengo una constante, su derivada va a 0. Si tengo una variable elevado a un valor entero, por si acaso entero, porque es muy distinto que n sea un medio. ¿Puedo aplicar? Sí. Sí, pero aquí ya está esto. Si la función es una raíz, sabemos que si n fuera un medio es raíz cuadrada. Entonces aquí ya la tengo. Si bien puedo ir por este lado, me puedo complicar. Porque aquí ya tengo directamente cuánto sacaron. Por eso es bien fácil, ¿se dan cuenta? Aplicar tablas. Si la función es y igual a 1 sobre x, ¿cuánto es la derivada? Aquí me da directo, ¿no? Pero ¿qué tal si me olvidé esto? ¿Qué tal si me olvidé que tengo directo en la tabla? Entonces, no tengo que quedarme. O sea, es lo primero que les dije, ¿no? Cuando nos hemos conocido. No se queden jamás esperando que les pasen el chanchullo o algún amigo que esté ahí a su lado, si fuera presencial en un examen. Sí, no me acuerdo la tabla. ¿Cómo era la tabla cuando es unos... No. No tienen que hacer eso. Tengo que saber aplicar y ver todos mis conocimientos. Allá no puedo esto. Entonces sé que esto es igual a x a la menos 1. Y lo que más me acuerdo es esto. Es este segundo. Lo voy a resaltar. Que si tengo x elevado a un valor, entonces baja el valor y se baja en 1. Entonces, a ver, veamos. ¿Puedo aplicar eso? Como les digo, la cosa es no quedarme así esperando. ¿Puedo aplicar? A ver, vamos a aplicar. La derivada entonces sería igual bajo el valor del exponente menos 1. Anoto otra vez el valor y se bajó en 1, menos 1, menos 1. Ok, ahora sigo haciendo operaciones. Tac, tac, tac. Va a ser menos 1 por x elevado a menos 1, menos 1, menos 2. Listo. Ahora, pero esto puedo llevarlo como fracción. Entonces, la derivada va a ser menos 1 entre x al cuadrado. Listo. Justamente lo que me dice la definición. Justamente lo que me dice la tabla. Entonces, fíjense, teniendo conocimientos básicos de álgebra, porque esto es álgebra básica, ¿no? Que está en el denominador puede pasar al numerador con un exponente cambiado. Entonces, puedo aplicar. ¿Ok? Ahora veamos de las raíz para que me crean. No quisiera borrar esto porque para que entiendan, ojalá que pueda entrar acá. A ver, ¿quién nos puede leer de la raíz? ¿Qué se entiende de la raíz? Y después hacemos de esta forma.
¿Quién? A ver. ¿Quién nos lee de las raíz? ¿Nadie? No se olviden que estamos tomando en cuenta todo en cuanto a participación. ¿Qué dicen? ¿Quién? ¿Nadie? Eva. 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 No está Eva. ¿Estás, Eva? ¿Qué dice? Ya, léemelo, Eva. Si la función es... Dale, Eva. Si la función es... Nadie. Álvaro. Sí, Dice licenciado. raíz de cuadrada. Ya, a ver, dale. Si la función es... Yo, licenciado. Sí, Álvaro, porfa. Ya, si la función es y igual a raíz de la variable, ¿Qué es raíz? raíz cuadrada. Perfecto, porque fíjate ahí abajito, si bien no se nota tal vez claro, pero ahí es Ya, raíz enésima, ¿no? Esta solamente funciona para raíz cuadrada. Para si es otra raíz, obviamente. Dale, a ver, porfa, sigues. ya. Como le digo, si la función y igual es a raíz cuadrada de una variable Ok, y su derivada es y' igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de una variable. perfecto. Lo único es, tal vez en tu forma de leer, es la siguiente observación, ¿ok? No está mal, pero es una observación nada más que te la hago. Si la función es una raíz cuadrada de una variable, su derivada será, si te das cuenta solamente es la forma en cómo te expresaste, nada más. Si la función que me dan es una raíz cuadrada de una variable, su derivada va a ser 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de la variable. ¿Ok? Entonces de esa forma tenemos que entender. Y acá al lado, así voy adelantándoles, está algo que es pero recontra importante en derivadas, que es cuando tengo una función, no solamente una variable dentro de la raíz, sino una función dentro de la raíz. Porque puede darse el caso lo siguiente, les doy acá abajito, ¿ok? Puede darse el caso que les digan y es igual a la raíz cuadrada de seno de x al cuadrado más 2. Si se dan cuenta, no es solamente una variable, ya es una función. Y en sí es una función dentro de otra función, porque x al cuadrado más 2 es una función algebraica y seno es una función trigonométrica. Acá, en este caso, tengo que aplicar la regla de la cadena. Eso grábense bien en la cabecita. Si tengo este tipo de funciones, tengo que aplicar regla de la cadena. Y esta es la regla de la cadena. Si me dice, si tengo una función que es la raíz cuadrada de otra función, ¿qué es su derivada? Su derivada será la derivada de la función que estaba dentro de la raíz sobre 2 por la raíz de la función. ¿Ok? En pocas palabras, la regla de la cadena, ¿qué me dice? Para poder derivar, derivo primero la función que está más afuera y voy entrando de acuerdo a las funciones que tenga. Por ejemplo, acá. Espero que me estén viendo cómo me estoy moviendo. Por ejemplo, la derivada de esta función va a ser, primero tengo que derivar la raíz, que es la que más afuera está, la función raíz. Después, ¿cuál tendría que derivar? El seno. Después, ¿cuál tendría que derivar? La función algebraica. O sea, tengo que ir entrando poco a poco hasta la última función. A eso se refiere regla de la cadena. Y es donde más problemas tenemos.
Por suerte para mi persona, cuando les explico esta parte, me captan a la primera. No sé si es por cómo les explico así, tratando de hacerlo bien sencillito, pero me captan a la primera, cosa que en otros cursos no captaban. Con ustedes espero que sea, y estoy seguro que va a ser igual. La regla de la cadena, ¿qué me dice? Para derivar este tipo de ejercicios, de funciones, que tengo una función dentro de otra función, dentro de otra función, dentro de otra función, primero derivan la que está más afuera, después derivan la que está más adentro, después la que está más adentro. ¿Y cómo las van a unir? Con multiplicación nada más. ¿Ok? Eso para aclarar a qué se refiere con simple y compuesta. Simple, una función más dirigida a variables. Compuesta, y aquí vamos a colocar, porque van a ver en el video, para una sola variable, generalmente es esto, si se dan cuenta es x, seno de x, coseno de x, tangente, raíz cuadrada de x, raíz enésima de x, todos solamente con una variable. Pero aquí ya es con funciones. Y aquí es donde se aplica la regla de la cadena. La regla de la cadena. ¿Ok? Eso es lo que me pide. Ahora, ¿a dónde queríamos llegar? Si tengo la raíz cuadrada de x, ¿ok? Si tengo la raíz cuadrada de x, si tengo la raíz cuadrada de x, aplicando un poquito de lo que me acuerdo de álgebra, ¿a qué será igual la raíz cuadrada de x? ¿Me ayudan, porfa? En coro. No me griten tanto. Sería x elevado a la 1 medio. Perfecto, Irijillo, x elevado a 1 medio. Ahora, ¿puedo aplicar lo que más me acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, obviamente que sí. Sí, Eso. Entonces apliquemos. La derivada va a ser igual a bajo el exponente, que sería 1 medio, por la variable, y aquí voy a tener 1 medio menos 1. ¿Estamos bien? Y ahora, ¿a cuánto va a ser igual esto? 1 medio por x, 1 medio menos 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 1 medio menos 1? Nadie. 1 medio menos 1. Menos 1 medio. Eso. Menos 1 medio. Ahora, es negativo. ¿Cómo va eso? Voy a tener 1 sobre 2, y esto va a ir abajo con signo cambiado, 1 medio. ¿Y x a la 1 medio a qué es igual? ¿A qué es igual x a la 1 medio? raíz cuadrada de x. Perfecto. 2 por raíz cuadrada de x. Y si se dan cuenta es lo que me dan, directo. Entonces, si no me acuerdo o no tengo una tabla a mano, lo primero que tengo que acordar, al menos si tengo exponentes o de este tipo, es que puedo aplicar esto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, porfa? De la raíz enésima puedo aplicar lo mismo, obviamente, porque en vez de eso solo voy a tener 1 sobre n. 1 sobre n menos 1, ¿cuánto me va a dar? Tengo que hacer mínimo común y les aseguro que les va a dar algo parecido a esto. ¿Ok? Ahora, tenemos, si la función es e elevado a la x, esto es e elevado a la x, tal vez no se note mucho, pero sí es e elevado a la x, entonces su derivada es la misma, e elevado a la x. Si es a elevado a la x, una constante elevado a x, o sea, es muy distinto a esto, ¿no? No se confundan. A elevado a la x no es lo mismo que x elevado a la a. No es lo mismo. Aquí sí puedo aplicar el que ya espero que se acuerden ya hasta de memoria. Pero aquí no. ¿Ok? En este caso aplico esta derivada. Si es a elevado a la x, su derivada va a ser a elevado a la x por el logaritmo natural de a. ¿Ok?
¿Ok? Si tengo el logaritmo natural de a, su derivada va a ser 1 sobre x. Si y es la multiplicación de dos funciones, vamos a hablar de funciones porque ya les expliqué que no siempre voy a encontrar x al cuadrado por x, qué sé yo. Puedo encontrar seno de x por tangente. Entonces, por ese motivo les voy a dar de una función por otra función su derivada, y este es bien importante también, al igual que la suma. En la suma se acuerdan, ¿no? Solamente es la derivada. Vamos a hacer una tablita aquí, así directito, rapidito, para poder para después poder hacer ejercicios. La derivada será igual a ¿cuánto? La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivando. ¿Ok? Entonces no solamente tengo que quedarme con la suma, sino en la multiplicación es distinto. Cuidado que quieran solamente repartir a la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Mentira, es esto. ¿Ok? Y ahora, en la suma, sí, efectivamente es como hemos dicho, sería igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda, nada más, así de sencillo. Si hay más funciones, obviamente siguen derivando. ¿Ok? Ahora, tenemos otra más. Si tengo la división de funciones entre g de x, ¿esto aquí es igual a la derivada? También tienen que tener en cuenta mucho eso. Esto es igual a la primera, a la función que está como denominador derivando, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la de abajo derivando, entre la de abajo, la función de abajo elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estas son las más importantes que me van a servir para las operaciones, ¿no? Ya tengo suma o resta también es, ¿no? Acá, fíjense, para las operaciones fundamentales. Suma o resta, solamente reparto la derivada, por decirlo un poquito más sencillo. Pero si es multiplicación, no. Es igual a la primera derivando, y yo me la aprendí así, ¿ok? No con funciones porque a veces me puedo confundir. Entonces, yo me la aprendí de la siguiente forma. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando. ¿Por qué? Porque ya en mi mente ya está, no importa que sea función, no me importa que sea un valor, una variable, no me importa nada porque sé que es así, de esta forma. Entonces de la suma lo mismo, de la división lo mismo, ¿ok? Ahora veamos con un ejemplito. Un ejemplo sencillito, cosa que nos dé tiempo. A ver, veamos. Me dice lo siguiente. Ya, Si la función hallar la derivada de la siguiente función es igual a x al cubo entre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Cubo es por si acaso. Esto lo voy a hacer mejor. X al cubo entre esto. Ahora, fíjense, ¿cuál de estas tres operaciones es? ¿A, B o C? C. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué operación es. ¿Será suma, será multiplicación, será resta o será división? Es división, ¿no? Entonces, si es división, ¿qué tengo que hacer? Eso, gracias. Todos tienen que... Entonces, si es división, ¿qué tengo que hacer? Aplicar esto. ¿Y qué me dice el inciso C? Me dice que la derivada va a ser igual a el de arriba derivando. Entonces, eso me anoto. Después, posteriormente, puedo hacer directo, pero para empezar vamos a hacer así. Tengo que derivar ese, dice. Por el de abajo sin derivar. Por el de abajo sin derivar. Como es una expresión, utilizo siempre paréntesis para no confundirme. Menos el de arriba sin derivar. X al cubo sin derivar. Por eso no estoy colocando el apóstrofe. Por el de abajo derivando. Y el de abajo derivando es 1 más x al cuadrado.
Tengo que derivar todavía, ¿no? No estoy derivando. Por eso estoy colocando con apóstrofe. No estoy derivando todavía. Solamente estoy aplicando de la división y recién voy a derivar. Y el de abajo elevado al cuadrado. Entonces voy a tener 1 más x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí recién opero. La derivada de x al cubo, a ver si han entendido ya la tablita, que es la más básica de lo que hemos hecho. La derivada de x al cubo, ¿a cuánto será igual? Dice sería, la derivada sería 3x2. 3x2. 3x al cuadrado. Perfecto, Álvaro. ¿Cómo has hecho? Has bajado el 3, ¿no? Y al exponente has restado 1. Eso es lo que se hace. Eso es lo que me dice según la tabla lo que hemos hecho. ¿Sí o no? Entonces va a ser 3 por x al cuadrado. Y por 1 más x al cuadrado. Menos x al cubo. X al cubo por la derivada de esta suma, que será igual. Fíjense, ya tenemos que aplicar acá, solamente en este paréntesis, ¿cuál aplicarían? ¿A, B o C? La B. Perfecto, B, porque es suma, ¿no? Y en la suma, ¿qué me dice? Solamente derivo cada uno. La derivada de 1 es una constante, la derivada de 1. Elevado a la menos 1. No, 1 elevado a la menos 1, no. La derivada de una constante. Voy a ir a la página anterior y la derivada de una constante. K es una constante, la derivada de K es 0. Y 1 es una constante, entonces la derivada de 1, ¿cuánto saldría? 0. Perfecto, 0. Más x al cuadrado, su derivada. 2x. 2x. Perfecto, ve, ya se están ubicando. Y abajo no tengo nada porque solamente me dice, según la C, solamente es elevado al cuadrado y no tengo que derivar nada. Más x al cuadrado elevado al cuadrado. Y hago operaciones. ¿Y aquí qué va a ser? 3x al cuadrado más 3x a la cuarta. Estoy multiplicando ya, ¿no? Menos 0 más 2x. ¿Cuánto me da? 2x. Perfecto. 2x por x al cubo. 2x a la cuarta. 2x a la cuarta. Perfecto, bien. 2x a la cuarta. Ahora tiene harta tarea Nels. Habrá anotado todos los que están hablando, están participando. Ya. Y reducción de términos semejantes nada más, ¿no? Y de donde voy a tener que f', que es la derivada, va a ser igual a 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta. ¿Cuánto me da? X. X a la cuarta, ¿no? Sí. Más, estoy ordenando nada más un poquito, 3x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Puedo factorizar x al cuadrado, hasta qué punto no sé si me servirá. Parece que no me sirve, porque si factorizo voy a tener x al cuadrado más 3. Y no hay donde simplificar con el de abajo. No hay donde más hacer. Y listo, esa sería su derivada. Ojo, se ubicaron que he visto y he analizado si algo más puedo simplificar. Tienen que realizar las operaciones hasta que ya no se pueda. ¿Ok? Si podrían factorizar y se podría ir, tal vez me quedaba aquí 1 más x al cuadrado, entonces simplifican. Tienen que realizar las operaciones hasta que ya no se pueda, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ahora sí, porfa. ¿Se entendió? En el de un nominador no hubiéramos hecho el primero al cuadrado más el doble por el primero por el segundo. Obviamente puedes hacerlo. Obviamente que puedes hacerlo, pero ¿de qué te servía, No nos Carlitos? sirve, ¿no? Eh, Sí, no estoy viendo cómo no nos iba a servir.
Sí, porque de Tampoco se paso, van a eliminar nada. eso, de paso, sabemos que en fracciones lo primero que tienes que hacer es factorizar para ver que se pueda simplificar, se pueda simplificar algo. El denominador ya está factorizado. Entonces, lo único que tendríamos que haber pensado es en el numerador para ver qué puedo factorizar para analizar si se puede ir con lo de abajo. O sea, lo primero que tienen que ver, y está muy buena la pregunta de Carlitos, porque me dice, ¿podemos desarrollar? Sí, obviamente que podemos, pero ¿me servirá de algo? Es la primera pregunta que tengo que hacerme, ¿no? ¿Me servirá de algo el desarrollar? Viendo bien, no, porque ya está factorizado y para fracciones tengo que tener todo factorizado para ver qué puedo eliminar. El de arriba no me conviene factorizar, si bien puedo hacerlo, y hagámoslo, ya tenemos 30 segundos. Factorizando entonces, esto puedo expresarlo también de la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado, aquí me va a quedar X al cuadrado más 3. Y ahora sí van a ver a lo que me refería hace un momento, que no nos sirve de mucho. No hay, ¿no? X al cuadrado más 3 es distinto a 1 más X al cuadrado. El X al cuadrado, cuidado que quieran que se vaya con esto. No puedo, ¿no? Si aquí me hubiera quedado un 1, perfecto. Se hubiera ido esto con esto y obviamente tranquilo. Pero aquí nada más. Se quedó ahí. Cualquiera de estos dos Inge, vale, obviamente que sí. Dime, Carlitos. perdón. Ahora, a lo que estoy viendo los ejercicios de derivadas, no sé si está bien. Más que todo vamos a aplicar como fórmula quizás las opciones A, B, C, casi en todos los ejercicios. Y si hay alguno que es distinto, quizás por tablas vamos a realizarlo, ¿verdad? Es una mezcla de ambos, si te das cuenta. Aquí primero hemos aplicado el Sí, C y después sí, hemos es una aplicado mezcla. tablas. O sea, no es que este o las tablas. Es esto Ah, y ya. las tablas. O sea, Ok. ahí ya estaría entrando hasta lógica, ¿no? El O Sí, sí. es excluyente, el I no. Entonces es esto y las tablas. Ok, Inge. Pero en donde yo he visto, creo que se aplica más todo lo que hicimos ahorita. Obviamente, Está más se entrando maneja de tablas, sí. cuartos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí ya vamos a ver, ya estamos haciendo un vistazo de lo que es regla de la cadena también. O sea, tengo que ir viendo todas las funciones sin que ninguna se me quede sin derivar. ¿Ok? Entonces es esto, estos tres incisos, más las tablas, más la regla de la cadena. Es, si saben esos tres, si se ubican que sí o sí tenemos que aplicar esos tres en derivadas, les aseguro que nos va a ir bien en todo. Eso no tienen que olvidarse jamás. Estos tres incisos de las operaciones fundamentales, las tablas y regla de la cadena. ¿Ok? Esto tiene que estar en su mente sí o sí en derivadas. La derivada pueden encontrar de las siguientes formas. F', pueden encontrar como Y', pueden encontrar como el límite, obviamente. El límite cuando h tiende a 0 de lo que ustedes ya sabemos, no voy a poner eso, ya sabemos. Puedo encontrar también como la derivada de y respecto de x, así se lee, la derivada de y respecto de x. También pueden encontrar como derivada de la función respecto de x, o también pueden encontrar la derivada de y respecto de x, diferencial de y respecto de x.